Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su canal de lectura, a este círculo de lectura. Creo que no he explicado la dinámica. Mi objetivo en o mi propósito, sí, mi objetivo en eh, pues nuestra lectura es leer al menos 30 minutos o dos capítulos, lo que se termine primero. Pero los capítulos en este libro son muy largos. Hay capítulos donde me he llevado casi una hora leyendo dos. Entonces, el día de ayer, la verdad, no tenía mucho tiempo. Entonces, por eso solamente fue una lectura de 25 minutos. Pero esa es la dinámica que vamos a estar manejando. Entonces, vamos a retomarlo donde nos quedamos el día de ayer. Recuerden, estamos eh, en la parte número 2 y estamos por empezar el capítulo 5. Y pues nada, disfrútenlo. Era un caballero de cierta edad, movimientos pausados y fisonomía reservada y severa. Se detuvo en el umbral y paseó a su alrededor una mirada de sorpresa que no trataba de disimular y que asombró al fijarse. A ver, otra vez. Era un caballero de cierta edad, movimientos pausados y fisonomía reservada y severa. Se detuvo en el umbral y paseó a su alrededor una mirada de sorpresa que no trataba de disimular y que resultaba un tanto descortés. Su mirada conservó su expresión de asombro al fijarse en Raskolnikov, que seguía echado en el mísero diván, vestido con ropas no menos miserables, y que le miraba como los demás. Después el visitante observó atentamente la barba inculta, los cabellos enmarañados y toda la desaliñada figura de Rasumihine, y se dirigió a Zosimov, cortésmente pero con cierta rigidez. Busco a Rodion Romanovich Raskolnikov, estudiante o ex estudiante, dijo articulando las palabras sílaba a sílaba. Razumihine se anticipó. Ahí lo tiene usted en el diván, dijo. ¿Y usted qué desea? Se volvió hacia Razumihine, pero enseguida se contuvo y con un rápido movimiento fijó de nuevo la mirada en Zosimov. Ahí tiene usted a Raskolnikov, repuso el doctor, indicando al enfermo con un movimiento de cabeza. Raskolnikov, que en aquel momento estaba echado boca arriba, no quitaba ojo al recién llegado y seguía encerrado en su silencio. Cuando Zosimov dijo «Ahí tiene usted a Raskolnikov», éste se levantó con un movimiento tan repentino que tuvo algo de salto, y manifestó, con voz débil y entrecortada pero agresiva: «Sí, yo soy Raskolnikov. Quédese usted». El visitante le observó atentamente y repuso en un tono lleno de dignidad: «Soy Pedro Petrovich Lujine. Tengo motivos para creer que mi nombre no le será enteramente desconocido». Razumihine le observaba con una curiosidad creciente que acabó de desconcertarle. Yo creía, yo suponía, balbuceó, que una carta que se, que una carta que se cursó hace 10 días, tal vez 15. Pero oiga, ¿por qué se queda en la puerta?, interrumpió Razumihine. Si tiene algo, si tiene usted algo que decir, entre y siéntese. Echó atrás su silla de modo que entre sus rodillas y la mesa quedó un estrecho pasillo y, en una postura bastante incómoda, esperó a que pasara el visitante. Cuando estuvo sentado, fijó en Razumihine una mirada llena de inquietud. «No esté usted violento», dijo éste levantando la voz. «Hace 5 días que Roddy está enfermo. Yo soy un camarada suyo, un ex estudiante como él, y ahora hago el papel de enfermero. Por lo tanto, no haga caso de nosotros. Siga usted conversando con él como si no estuviéramos». «Muy agradecido, pero ¿no le parece a usted?», se dirigía a Zosimov, «que mi conversación y mi presencia pueden fatigar al enfermo». «No», repuso Zosimov. «Por el contrario, su charla le distraerá», y volvió a lanzar un bostezo. «Oh, hace ya bastante tiempo que volví en sí. Esta mañana», dijo Razumihine. «Su madre», comenzó a decir Lujine. Razumihine lanzó un ruidoso gruñido. Lujine le miró con gesto interrogante. «No, no es nada. Continúe». «Su madre empezó a escribirle antes de que yo me pusiera en camino,
Y ya en San Petersburgo he retrasado adrede unos cuantos días mi visita para asegurarme de que usted estaría al corriente de todo. Y ahora veo, con la natural sorpresa... ya estoy enterado, replicó de súbito Raskolnikov, cuyo semblante expresaba viva irritación. Es usted el novio, ¿verdad? Bien, pues ya ve lo que sé. Piotr Petrovich se sintió profundamente herido por la aspereza de Raskolnikov, pero no lo dejó entrever. Desde luego se veía claramente, e incluso demasiado, que Pedro Petrovich había aprovechado los días que llevaba en la capital para embellecerse, en previsión de la llegada de su novia, cosa tan inocente como natural. La satisfacción, acaso algo excesiva, que experimentaba ante su feliz transformación, podía perdonársele en atención a las circunstancias. El traje de señor Lugine acababa de salir de la sastrería. Su elegancia era perfecta y solo en un punto permitía la crítica, el de ser demasiado nuevo. Después de haber examinado a Lugine con impertinencia, Raskolnikov sonrió amargamente, dejó caer la cabeza sobre la almohada y continuó contemplando el techo. Lamento profundamente encontrarle en este estado, dijo, para reanudar la conversación. Si lo hubiese sabido, habría venido antes a verle, pero usted no puede imaginarse las cosas que tengo que hacer. Además, he de intervenir en un debate importante del Senado, y no hablemos de esas ocupaciones cuya índole puede usted deducir. Espero a su familia, es decir, a su madre y a su hermana de un momento a otro. Raskolnikov hizo un movimiento y pareció que iba a decir algo. Su semblante dejó entrever cierta agitación. Pedro Petrovich se detuvo y esperó un momento, pero viendo que Raskolnikov no desplegaba los labios, continuó. Sí, las espero de un momento a otro. Ya les encontré un alojamiento provisional. ¿Dónde? Preguntó Raskolnikov con voz débil. Cerca de aquí, en el edificio Bakeler. Eso está en Boulevard Bosnensky, interrumpió Razumihine. El comerciante Luchine alquila 2 pisos amueblados. Yo he ido a verlos. Sí, son departamentos amueblados. Aquello es un verdadero infierno, sucio, pestilente y además un lugar nada recomendable. Como es natural, yo no pude procurarme todos esos informes, pero acababa de llegar a San Petersburgo, dijo Pedro Petrovich, un tanto molesto. Pero, sea como fuere, las 2 habitaciones que he alquilado son muy limpias. Además, hay que tener en cuenta que todo esto es provisional. Yo tengo ya contratado nuestro definitivo, mejor dicho, nuestro futuro hogar. Solo falta arreglarlo y ya lo estoy haciendo. Yo mismo tengo ahora una habitación amueblada bastante reducida. Está a 2 pasos de aquí, en casa de la señora Lipevechsel. Vivo con un joven que es amigo mío, Andrés Simonovich Lebeziatnikov. Él es precisamente el que me indicó la casa Bakelev. ¿Lebeziatnikov? Preguntó Raskolnikov pensativo, como si ese nombre le hubiese recordado algo. Sí, Andrés Ivanovich Lebeziatnikov. Está empleado en un ministerio. ¿Lo conoce usted? No, no, repuso Raskolnikov. Perdone, pero su exclamación me ha hecho suponer que lo conocía. Fui doctor suyo hace ya tiempo. Es un joven simpaticísimo que está al corriente de todas las ideas. A mí me gusta tratar con gente joven. Así se entera uno de las novedades que corren por el mundo. Pedro Petrovich miró a sus oyentes con la esperanza de percibir en sus semblantes un signo de aprobación. ¿A qué clase de novedades se refiere? Presentó Razumihine. A las de tipo más serio, es decir, más fundamental. Hacía ya 10 años que no había venido a San Petersburgo. Todas las reformas sociales, todas las nuevas ideas han llegado a las provincias, pero para darse exacta cuenta de estas cosas, para verlo todo, hay que estar en San Petersburgo. Yo creo que el mejor modo de informarse de estas cuestiones es observar a las generaciones jóvenes, y créame que estoy encantado. ¿De qué? Es algo muy complejo. Puede equivocarme, pero creo haber observado una visión más clara, un espíritu más crítico, por decirlo así, una actividad más razonada. Así comenzaron un debate con Pedro Petrovich, en el cual lo que buscaba Razumihine era descubrir quién se escondía detrás de las palabrerías, sus intereses y sus ideologías. Después de cortar el diálogo, Razumihine se apresuró a reanudar con Zosimov la conversación que había interrumpido la entrada de Pedro Petrovich.
Este tuvo el buen sentido de aceptar la explicación del estudiante y adoptó la firme resolución de marcharse al cabo de 2 minutos. Ya hemos trabado conocimiento, dijo a Raskolnikov. Espero que una vez esté curado nuestras relaciones serán más íntimas, debido a las circunstancias que ya conoce usted. Le deseo un rápido restablecimiento. Raskolnikov ni siquiera dio muestras de haberle oído, y Pedro Petrovich se puso en pie. Seguramente, dijo Zosimov a Razumihine, el asesino es uno de sus deudores. Seguramente, repitió Razumihine. Porfirio no revela a nadie sus pensamientos, pero solo interroga a los que tenían algo empeñado en casa de la vieja. ¿Los interroga? Exclamó Raskolnikov. Sí, ¿por qué? No, por nada. Pero, ¿cómo sabe quiénes son? Preguntó Zosimov. Koch indicó algunos. Los nombres de otros figuraban en los papeles que envolvían los objetos, y otros, en fin, se han presentado espontáneamente al enterarse de lo ocurrido. El culpable debe de ser un profesional de gran experiencia. ¡Qué resolución! ¡Qué audacia! Pues no, replicó Razumihine. En eso tú y todo el mundo están equivocados. Yo estoy seguro de que es un inexperto y que este es su primer crimen. Si nos imaginamos un plan bien urdido y un criminal experimentado, nada tiene explicación. Para que la, para que la tenga, hay que suponer que es un principiante y que solo la suerte le permitió escapar. ¿Qué no podría, qué no podría ser el azar? ¿Qué no podría ser el azar? Es muy posible que no previera ningún obstáculo. ¿Y cómo lleva a cabo el robo? Busca en la caja donde la vieja guardaba sus trapos, coge unos cuantos objetos que no valen más de 30 rublos y se llena con ellos los bolsillos. Sin embargo, en el cajón superior de la cómoda se encontró una caja que contenía más de 1500 rublos en metálico y cierta cantidad de billetes. Ni siquiera supo robar ni siquiera supo robar. Lo único que supo fue, lo único que supo hacer fue matar. Lo dicho, un principiante. Perdió la cabeza, y si no lo han descubierto, no lo debe a su destreza, sino al azar. ¿Hablan ustedes del asesinato de esa vieja prestamista? Intervino Lujine, dirigiéndose a Zosimov. Con el sombrero en las manos se disponía a despedirse, pero deseaba decir todavía algunas cosas profundas. Quería dejar bien, quería dejar buen recuerdo en aquellos jóvenes. La vanidad podía en él más que la razón. Sí, ¿ha oído usted hablar de ese crimen? ¿Cómo no? Ocurrió en las cercanías de la casa donde me hospedo. ¿Conoce usted los detalles? Los detalles no, pero este asunto me interesa por la cuestión general que plantea. Lo que me asombra es que la criminalidad crezca de modo parecido en las clases superiores. Si la vieja usurera ha sido asesinada por un hombre de la clase media, los mujiks no tienen el hábito de empeñar joyas. ¿Cómo explicar este relajamiento moral en la clase más culta de nuestra ciudad? Los fenómenos económicos han producido transformaciones que, comenzó a decir Zosimov. ¿Cómo explicarlo? Le interrumpió Ratsumihine. Pues precisamente por esa falta de actividad razonada. ¿Qué quiere usted decir? ¿Que, ¿Qué respondió ese profesor de Historia Universal cuando lo interrogaron? Cada cual se enriquece a su modo. Yo también quise enriquecerme lo más rápidamente posible. No recuerdo las palabras que empleó, pero sé que quiso decir ganar dinero rápidamente y sin esfuerzo. Pero no, el hombre se acostumbra a vivir sin esfuerzo, a andar por el camino llano, a que le pongan la comida en la boca. Hoy cada uno se muestra como realmente es. Pero, ¿y la moral? También hay leyes. ¿Qué le sorprende? Preguntó Raskolnikov. Todo esto es la aplicación de sus teorías. ¿De mis teorías? Sí, la conclusión lógica de los principios que acaba usted de exponer en que es que se puede incluso asesinar. Un momento, exclamó Lujine. No estoy de acuerdo, dijo Zosimov. Raskolnikov estaba pálido y respiraba con dificultad. Su labio superior también temblaba convulsivamente. Todo tiene su medida, dijo Lujine con arrogancia. Una idea económica no ha sido nunca una incitación al crimen, y suponiendo, ¿acaso no es cierto? Le interrumpió Raskolnikov con voz trémula de cólera, pero llena a la vez de un júbilo hostil. Que usted dijo a su novia en el momento en que acababa de aceptar su petición que lo que más le complacía de ella era su pobreza. Pues lo mejor es casarse con una mujer pobre para poder dominarla y recordarle el bien que se le ha hecho. Pero, exclamó Lujine trastornado por la cólera, oh, qué modo de desnaturalizar mi pensamiento.
Perdóneme, pero puedo asegurarle que las noticias que llegaron a usted sobre este punto no tienen la menor sombra de fundamento. Yo sé dónde está el origen del mal, por lo menos lo supongo. Se lo diré francamente. Me pareció que su madre, pese a sus excelentes prendas, poseía un espíritu un tanto exaltado y propenso a las novelerías. Sin embargo, estaba muy lejos de creer que pudiera interpretar mis palabras con tanta inexactitud y que, al citarlas, alterase de tal modo su sentido. Además, óigame, bramó el joven levantando la cabeza de la almohada y fijando en Logina una mirada ardiente. Escuche, usted dirá. Lugine pronunció esas palabras en un tono de reto. A ella siguió un silencio que duró varios segundos. Pues lo que quiero que sepa es que si usted se permite decir una palabra más contra mi madre, lo echo escaleras abajo. Pero Rodia, exclamó Rasumigine. Sí, escaleras abajo. La Lugine había palidecido y se mordía los labios. Óigame, señor, comenzó a decir haciendo un gran esfuerzo por dominarse. La acogida que usted me ha dispensado me ha mostrado claramente y desde el primer momento su enemistad hacia mí, y si prolongué la visita fue solamente para acabar de cerciorarme. Habría perdonado muchas cosas a un enfermo, a un pariente, pero después de lo ocurrido ni pensarlo. Yo no estoy enfermo, exclamó Raskolnikov. Tanto peor, váyase al diablo. Lugine no había esperado esta invitación. Se deslizaba ya entre la silla y la mesa. Esta vez Rasubijine se levantó para dejarlo pasar. Lugine no se dignó a mirarle y salió sin siquiera saludar a Zosimov, que desde hacía unos momentos le estaba diciendo por señas que dejara al enfermo tranquilo. Al verle alejarse con la cabeza baja era fácil comprender que no olvidaría la terrible ofensa recibida. Vaya un modo de conducirse, dijo Ratsumijin al enfermo, sacudiendo la cabeza con un gesto de preocupación. Déjame, déjenme todos, gritó Raskolnikov en un arrebato de ira. ¿Me dejarán de una vez, verdugos? No crean que les temo. Ahora yo no temo a nadie, a nadie. Márchense. Quiero estar solo. ¿Lo oyen? Solo. Vámonos, dijo Zósimo a Ratsumihine. ¿Pero lo vamos a dejar así? Vámonos. Ratsumihine reflexionó un momento. Después siguió a Zósimo. Cuando estuvieron en la escalera, el doctor dijo: Si no lo hubiéramos obedecido, habría sido peor. No hay que irritarlo. Pero, ¿qué tiene? Le convendría una impresión fuerte que le sacara de sus pensamientos. Habría sido capaz de todo. Algo le preocupa profundamente. Es una obsesión que te corroe y te exaspera. Eso es lo que más me inquieta. Tal vez este señor Pedro Petrovich tenga algo que ver con ello. De la conversación que sostuvo con él se desprende que se va a casar con la hermana de Rodia y que nuestro amigo se enteró de ello poco antes de su enfermedad. Sí, es el diablo el que lo ha traído, pues su visita lo echó todo a perder. ¿Y observaste que aunque parece indiferente a todo, hay una casa que le saca de su mutismo? Ese crimen, oír hablar de él, lo le pone fuera de sí. Lo noté enseguida, respondió Rasumihine. Presta atención y se inquieta. Precisamente se puso enfermo el día en que oyó hablar de ese asunto de la comisaría. Incluso se desvaneció. Ven esta noche a mi casa. Quiero que me cuentes detalladamente todo esto. Me interesa mucho. Yo también tengo algo que contarte. Volveré a verte dentro de media hora. Por el momento no hay que temer ningún trastorno cerebral grave. Gracias por todo. Ahora voy a ver a Pachenka. Diré a Anastasia que lo vigile. Cuando sus amigos se fueron, Raskolnikov dirigió una mirada llena de angustiosa impaciencia hasta Anastasia, pero ella no parecía dispuesta a marcharse. ¿Te traigo ya el té? Preguntó. Después. Ahora quiero dormir. Vete. Se volvió hacia la pared con un movimiento convulsivo y Nastasia salió del aposento. Capítulo 6. Apenas se hubo marchado la sirvienta, Raskolnikov se levantó, echó el cerrojo, deshizo el paquete de las prendas de vestir comprado por Rasumigine y empezó a ponérselas. Era este su primer momento de calma, de una calma extraña y repentina. Sus movimientos seguros, sus movimientos seguros y precisos revelaban una firme resolución. Hoy, de hoy no pasa, murmuró. Cuando estuvo enteramente vestido con sus ropas nuevas, permaneció un momento contemplando el dinero que Rasumijin había dejado en la mesa. Tras unos segundos de reflexión se lo echó al bolsillo. La cantidad ascendía a 25 rublos. Tomó también lo que a su amigo le había sobrado de los 10 rublos destinados a la compra de las prendas de vestir y acto seguido descorrió el cerrojo. Salió de la habitación y empezó a bajar la escalera.
Momentos después ya estaban en la calle. Eran alrededor de las 8 y el sol se había puesto. La atmósfera era asfixiante, pero él aspiró ávidamente el polvoriento aire envenenado por las emanaciones pestilentes de la ciudad. No llevaba rumbo fijo y ni siquiera pensaba en ello. Solo pensaba en una cosa. Era preciso poner fin a todo aquello inmediatamente y de un modo definitivo, y que si no lo conseguía no volvería a su casa, pues no quería seguir viviendo así. Pero ¿cómo lograrlo? Sí, cueste lo que cueste, repetía con una energía desesperada, con una firmeza indómita. Dejándose llevar de una arraigada costumbre, tomó maquinalmente el camino de sus paseos habituales y se dirigió a la plaza del mercado central. A medio camino, ante la puerta de una tienda en la calzada, vio a un joven que ejecutaba en un pequeño órgano una melodía sentimental. Acompañaba a una jovencita de unos 15 años que estaba de pie junto a él en la acera y que vestía como una damisela. ¿Le gustan las canciones callejeras?, preguntó de súbito Raskolnikov a un transeúnte de cierta edad que estaba ahí. El desconocido le miró con un gesto de asombro. A mí, continuó Raskolnikov, que parecía hablar de cualquier cosa menos de canciones, me gustaría oír cantar al son del órgano en un atardecer otoñal, frío, sombrío y húmedo, húmedo sobre todo. Uno de esos atardeceres en que todos los transeúntes tienen el rostro verdoso y triste, y especialmente cuando cae una nieve aguda y vertical en el viento, que el viento no desvía. ¿Comprende? A través de la nieve se percibe la luz de los faroles de gas. No sé, perdone, balbuceó el paciente, y se apresuró a pasar a la otra acera. El joven continuó su camino y desembocó en la plaza del mercado, precisamente por el punto donde días atrás el matrimonio de comerciantes hablaba con Lisbeth, pero la pareja no estaba. Raskolnikov se detuvo al reconocer el lugar, miró en todas direcciones y se acercó a un joven que llevaba una camisa roja y bostezaba a la puerta de un almacén de harina. En esa esquina montan su puesto un comerciante y su mujer, que tiene aspecto de campesino, ¿verdad? Aquí vienen muchos comerciantes, respondió el joven, midiendo a Raskolnikov con una mirada de desdén. ¿Es un figón lo que hay ahí arriba? Una taberna. Hay un billar e incluso algunas princesas. Es un lugar muy distinguido. Raskolnikov atravesó la plaza. En uno de sus ángulos se apiñaba una multitud de mujiks. Se introdujo en lo más denso del grupo y empezó a mirar atentamente las caras de unos y otros, pero los campesinos no le prestaban la menor atención. Todos hablaban a gritos, divididos en pequeños grupos. Después de reflexionar un momento, prosiguió su camino en dirección al Boulevard B. Pronto dejó la plaza y se internó en una calleja que, formando un recodo, conduce a la calle de Sadovaya. Llegó ante un gran edificio donde todo eran figones y establecimientos de bebidas. De ellos salían continuamente mujeres destocadas y vestidas con negligencia, como quien no ha de alejarse de su casa, y formaban grupos aquí y allá, en la acera y especialmente al borde de las escaleras que conducían a los tugurios de mala fama del subsuelo. En uno de estos antros reinaba un estruendo ensordecedor. Se tocaba la guitarra, se cantaba y todo el mundo parecía divertirse. Ante la entrada había un nutrido grupo de mujeres. Raskolnikov se detuvo junto al grupo principal de mujeres. El canto y todos los ruidos que salían del tugurio subterráneo cautivaron a Raskolnikov. El oyente mostraba su deseo tan ávido de captar hasta la última sílaba de esta canción que se diría que aquello era para él cuestión de vida o muerte. ¿Y si entrara?, pensó. Se ríen, es la embriaguez. ¿Y si yo me embriagara también? ¿No entre usted, caballero?, le preguntó una de las mujeres. Raskolnikov levantó la cabeza y exclamó mientras la miraba: ¡Qué bonita eres! Ella sonrió. El cumplido la había emocionado. Usted también es un guapo mozo, dijo. Demasiado delgado, dijo otra de aquellas mujeres con voz cavernosa. Seguro que acaba de salir del hospital.
Parecen damas de alta sociedad, pero esto no les impide tener la nariz chata, dijo de súbito un alegre mujique que pasaba por ahí con la blusa desabrochada y el rostro ensanchado por una sonrisa. Esto alegra el corazón. En vez de hablar tanto, entra. Te obedezco, amor mío. Dicho esto, entró y se fue rodando escaleras abajo. Raskolnikov continuó su camino. Oiga, señor, le gritó la muchacha apenas vio que echaba a andar. ¿Qué? Ella se turbó. Me encantaría pasar unas horas con usted, caballero, pero me siento cohibida en su presencia. Deme 6 kopecks para beberme un vaso, amable señor. Raskolnikov buscó en su bolsillo y sacó todo lo que había en él. 3 monedas de 5 kopecks. ¡Oh, qué príncipe tan generoso! ¿Cómo te llamas? Llámame Duclida. Es vergonzoso, exclamó una de las mujeres del grupo, sacudiendo la cabeza con un gesto de desesperación. No comprendo cómo se puede mendigar de este modo. Solo de pensarlo me muero de vergüenza. Raskolnikov miró con curiosidad a la mujer que había hablado así. Representaba unos 30 años. Estaba picada de viruelas y salpicada de equimosis. Tenía el labio superior un poco hinchado. Había expresado su desaprobación en un tono de grave serenidad. ¿Dónde, dónde he leído yo? Pensaba Raskolnikov al alejarse, que un condenado a muerte decía, una hora antes de la ejecución de la sentencia, que antes que morir prefería pasar la vida en una cumbre, en una roca escarpada donde tuviera el espacio justo para colocar los pies, una roca redondeada de precipicios o perdida en medio del océano sin fin, en una perpetua soledad, aunque esta vida durara 1000 años o fuera eterna. Vivir, vivir sea como fuere, el caso es vivir. Y añadió al cabo de un momento, el hombre es cobarde, y cobarde el que le reproche esta cobardía. Desembocó en otra calle. ¿Me dará los periódicos? Preguntó entrando en un salón de té espacioso bastante limpio y que estaba casi vacío. Solo había 2 o 3 clientes tomando el té, y en un departamento algo lejano, un grupo de 4 personas que bebían champán. Raskolnikov creyó reconocer a Somiotov entre ellas, pero la distancia le impedía asegurar que fuese él. Bah, ¿qué importa? Pensó. ¿Quiere usted vodka? Preguntó el camarero. Tráeme té y los periódicos, los atrasados, los de estos últimos 5 días. Te daré propina. Gracias, señor. Aquí tiene los de hoy, de momento. ¿Quiere vodka también? El camarero le trajo el té y los demás periódicos. Raskolnikov se sentó y empezó a leer los títulos. Isler, los aztecas, Isler, Bartola, Mósimo, los aztecas, Isler. Aquí están los sucesos. Un hombre que se había caído por una escalera, un comerciante ebrio que había muerto abrazado, un incendio en el barrio de Las Arenas, otro incendio en el nuevo barrio de San Petersburgo, otro en este mismo barrio, Isler, Máximo. Aquí está. Había encontrado al fin lo que buscaba y empezó a leer. Las líneas danzaban ante sus ojos. Sin embargo, leyó el suceso hasta el fin de la información y buscó nuevas noticias sobre el hecho en los números siguientes. Sus manos temblaban de impaciencia al pasar las páginas. De pronto alguien se sentó a su lado y él le dirigió una mirada. Era Somiotov en persona, con la misma indumentaria que llevaba en la comisaría. Parecía de excelente humor, pues sonreía afectuosamente. El champán había colorado su cetrino rostro. Pero, ¿usted aquí? Pero si Razumihine me dijo ayer que estaba usted todavía delirando. Qué cosa tan rara. ¿Sabe que estuve en su casa? Raskolnikov había presentido que el secretario de la comisaría se acercaría a él. Dejó los periódicos y se encaró con Samiotov. Ya sé que usted vino, respondió. Ya me lo dijeron. Usted me buscó la bota. ¿Sabe que tiene subyugado a Razumihine? Dice que estuvieron ustedes dos en casa de Luisa Ivanovna, aquella a la que usted intentaba defender el otro día. Ya sabe lo que quiero decir. Usted hacía señas al teniente Pólvora, y él no lo entendía. ¿Se acuerda usted? Sin embargo, no hacía falta ser un lince para comprenderlo. La cosa no podía estar más clara. ¡Qué charlatán! ¿Se refiere al teniente Pólvora? No, a su amigo Razumihine. Vaya, vaya, señor Somiotov, qué buena vida llevan ustedes. Usted tiene una entrada libre y gratuita en lugares encantadores.
¿Quién le ha invitado a tomar champán ahora mismo? ¿Invitado? Hemos bebido champán, pero a santo de qué tenían que invitarme? Pero para corresponder a algún favor, ustedes sacan provecho de todo. Raskolnikov se echó a reír. No se enfade, no se enfade, añadió, dándole una palmada en la espalda. Se lo digo sin malicia alguna, amistosamente, por pura diversión, como decía de los puñetazos que dio a Mitri el pintor que detuviera ustedes por el asunto de la vieja. Aquí ya me perdí un poquito. No se enfade, no se enfade, añadió dándole una palmada en la espalda. Se lo digo sin malicia alguna, amistosamente por pura diversión. Como decía de los puñetazos que dio a Mitri el pintor que detuvieron ustedes por el asunto de la vieja. Está medio raro esta parte de aquí, pero más o menos ya quedó el asunto. ¿Cómo sabe usted que dijo eso? Yo sé muchas cosas, tal vez más que usted, sobre ese asunto. Qué raro es usted, no me cabe duda de que está todavía enfermo. No debió salir de casa. ¿De modo que le parece que estoy raro? Sí, ¿qué estaba leyendo? ¿Los periódicos? Solo hablan de incendios. Yo no leía los incendios. Miró a Somiotov con una expresión extraña. Una sonrisa irónica volvió a torcer sus labios. No, repitió, yo no leía las noticias de los incendios, y añadió guiñándole un ojo. Confiese, querido amigo, que arde usted en deseos de saber lo que estaba leyendo. Se equivocó usted, le hice esa pregunta por decir algo. Es que no puede uno preguntar, pero ¿qué le sucede? Óigame, usted es un hombre culto, ¿verdad? Usted debe de haber leído mucho. He seguido 6 cursos en el instituto, repuso Samiotov, un tanto orgulloso. 6 cursos. Querido amigo, llevo una racha perfecta. Sortijas, en fin, que es usted un hombre rico, y qué linda presencia. Raskolnikov soltó una carcajada en la misma cara de su interlocutor, el cual retrocedió no porque se sintiera ofendido, sino a causa de la sorpresa. Qué extraño está usted, dijo muy serio Samiotov. Yo creo que aún desvaría. ¿Desvariar yo? Te equivocas, hijito. Así que cree usted que estoy extraño, y se pregunta usted por qué, ¿no? Sí, y desea saber lo que he leído, lo que he buscado en estos periódicos. Mire, mire cuántos números he pedido. Esto es sospechoso, ¿verdad? Pero, ¿qué dice usted? Usted cree que ha atrapado al pájaro en el nido. ¿Qué pájaro? Después se lo diré. Ahora le voy a participar, mejor dicho, a confesar. No, tampoco. Ahora voy a prestar declaración y usted tomará nota. Esta es la expresión. Pues bien, declaró que he estado buscando y rebuscando. Hizo un guiño seguido de una pausa, que vine aquí a leer los detalles relacionados con la muerte de la vieja usurera. Las últimas palabras las dijo en un susurro y acercando tanto su cara a la de Samiotov que casi llegó a tocarla. El secretario se quedó mirándole fijamente, sin moverse y sin retirar la cabeza. Más tarde, al recordar ese momento, Somiotov se preguntaba extrañado cómo podían haber estado mirándose así sin decirse nada durante un minuto. ¿Qué me importa a mí lo que usted esté leyendo? Exclamó de pronto, desconcertado y molesto por aquella extraña actitud. ¿Por qué cree usted que me ha de importar? ¿Qué tiene de particular que usted estuviera leyendo ese suceso? Pero Raskolnikov, en voz baja, como antes y sin hacer caso de las exclamaciones de Samiotov, siguió diciendo: Me refiero a esa vieja de la que hablaban ustedes en la comisaría. ¿Se acuerda? Cuando me desmayé. ¿Comprende usted ya? Pero, ¿qué he de comprender? ¿Qué quiere usted decir? Pregunté Samiotov inquieto. El semblante grave e inmóvil de Raskolnikov cambió de expresión repentinamente, y el ex estudiante se echó a reír con la presión repen- y el ex estudiante se echó a reír con la misma risa nerviosa e incontenible que le había cometido momentos antes. De súbito le pareció que volvía a vivir intensamente las escenas turbadoras del crimen. Estaba detrás de la puerta con el hacha en la mano. El cerrojo se movía ruidosamente al otro lado de la puerta.
Dos hombres la sacudían tratando de forzarla y lanzando juramentos, y él se sentía dominado por el deseo de insultarlos, de hacerles hablar, de mofarse de ellos, de echarse a reír con risa estrepitosa a grandes carcajadas. ¿O está usted loco o...? dijo Samiotov. Se detuvo ante la idea que de súbito le había saltado. ¿O qué? Acabe, dígalo. No, replicó Samiotov. Es tan absurdo. Los dos guardaron silencio. Raskolnikov, tras su repentino arrebato de hilaridad, quedó triste y pensativo. Se, aco- se acodó en la mesa y apoyó la cabeza en las manos. Parecía haberse olvidado de la presencia de Samiotov. Hubo un largo silencio. ¿Por qué no se toma el té? Dijo Samiotov. Se va a enfriar. ¿Qué? ¿El té? Ah, sí. Raskolnikov tomó un sorbo, se echó a la boca un trozo de pan, fijó la mirada en Samiotov y pareció ahuyentar sus preocupaciones. Su semblante recobró la expresión burlona que tenía hace un momento. Después Raskolnikov siguió tomándose el té. Actualmente los crímenes se multiplican, dijo Samiotov. Hace poco leí en las noticias de Moscú que habían detenido en esta ciudad a una banda de falsificadores. Era una detestable organización que se dedicaba a fabricar billetes de banco. Ese asunto ya es viejo, repuso con toda calma Raskolnikov. Hace ya más de un mes que lo leí en la prensa. Así, ¿usted cree que esos falsificadores son unos bandidos? A la fuerza han de serlo. Bah, son criaturas. Chiquillos inconscientes, no verdaderos bandidos. Se reúnen 50 para un negocio. Esto es un disparate. Aunque no fueran más que tres, cada uno de ellos habría de tener más confianza en los otros que en sí mismo, pues bastaría que cualquiera de ellos diera suelta a la lengua en un momento de embriaguez para que todo se fuera abajo. Chiquillos inconscientes, no lo dude. Envían a cualquiera a cambiar los billetes en los bancos. ¿Confía una operación de esta importancia al primero que llega? Además, admitamos que esos muchachos hayan tenido suerte y que hayan logrado ganar 1 millón cada uno. Y después, toda la vida dependiendo unos de otros. Es preferible ahorcarse. Esa banda ni siquiera supo poner en circulación los billetes. Uno va a cambiar billetes grandes en un banco, le entregan 5.000 rublos y él los recibe con manos temblorosas. Cuenta 4.000 y el quinto millar se lo echa al bolsillo tal como se lo han dado, a toda prisa, pensando solamente en huir cuanto antes. Así da lugar a que sospechen de él y todo el negocio se va abajo por culpa de ese imbécil. Es increíble. ¿Increíble que sus manos temblaran? Pues yo lo comprendo perfectamente, me parece muy natural. Uno no es siempre dueño de sí mismo. Hay cosas que están por encima de las fuerzas humanas. Pero temblar solo por eso. De modo que usted se cree capaz de hacer frente con serenidad a una situación así. Pues yo no lo sería. Por ganarme 100 rublos, ir a cambiar billetes falsos. ¿Y dónde? A un banco cuyo personal es gente experta en el descubrimiento de toda clase de ardides. No, yo habría perdido la cabeza. ¿Usted no? Raskolnikov volvió a sentir el deseo de tirar de la lengua al secretario de la comisaría. Una especie de escalofrío le recorría las espaldas. Yo habría procedido de modo distinto, manifestó. Le voy a explicar cómo me habría comportado al cambiar el dinero. Yo habría contado los 1.000 primeros rublos lo menos 4 veces, examinando los billetes por todas partes. Después el segundo fajo. De este habría contado la mitad y entonces me habría detenido. Del montón habría sacado un billete de 50 rublos y lo habría mirado al trasluz. Y después, antes de volver a colocarlo en el fajo, lo habría vuelto a examinar de cerca, como si temiese que fuera falso. Entonces habría empezado a contar una historia. Tengo miedo, ¿sabe? Un pariente mío perdió de este modo el otro día 25 rublos. Ya con el tercer millar en la mano, diría, perdóneme, me parece que no he contado bien el segundo fajo. Me equivoqué al llegar a la séptima centena. Después de haber vuelto a contar el segundo millar, contaría el tercero con la misma calma y luego los otros dos. Cuando ya los hubiera contado todos, habría sacado un billete del segundo millar y otro del quinto, por ejemplo, y habría rogado que me los cambiasen. Habría fastidiado al empleado de tal modo que él solo habría pensado en liberarse de mí.
Finalmente me habría dirigido a la salida, pero al abrir la puerta, ah, perdone, y habría vuelto sobre mis pasos para hacer una pregunta. Así habría procedido yo. Es usted terrible, exclamó Samiotov entre risas. Afortunadamente, eso no son más que palabras. Si usted se hubiera visto en el trance, habría obrado de modo muy distinto. O como dice el autor del hecho, ha de ser un bribón lleno de coraje, ya que cometió el crimen durante el día, y puede decirse que fue un milagro que no lo hayan detenido. Pues bien, sus manos temblaron, no pudo consumar el robo, perdió la calma, los hechos lo demuestran. Raskolnikov se sintió herido. De modo que los hechos lo demuestran. Pues bien, pruebe a atraparlo, dijo con mordaz ironía. No le quepa duda de que daremos con él. ¿Ustedes? ¿Que ustedes darán con él? ¿Ustedes que... ¿Ustedes qué han de dar? Ustedes solo se preocupan de averiguar si alguien derrocha el dinero. Un hombre que no tenía un cuarto empieza de pronto a tirar el dinero por la ventana. ¿Cómo no ha de ser el culpable? Teniendo esto en cuenta, un niño podría engañarlos por poco que se lo propusiera. El caso es que todos hacen lo mismo, repuso Somiotov. Después de haber demostrado tanta entereza como astucia, al cometer el crimen se dejan atrapar en la taberna. Y es que no todos son tan listos como usted. Usted naturalmente no iría a una taberna. Raskolnikov frunció las cejas y lo miró fijamente. Oh, usted es insaciable, dijo malhumorado. Usted quiere saber cómo obraría yo si me viese en un caso así. Exacto, repuso Somiotov. Desde hace unos momentos su semblante revelaba una profunda seriedad. ¿Es muy grande ese deseo? Mucho. Pues bien, he aquí cómo habría procedido yo. Habría tomado las joyas y el dinero y apenas hubiera dejado la casa me habría dirigido a un lugar apartado, cercado de muros y desierto, un solar o algo parecido. Ante todo habría buscado una piedra de gran tamaño, de unas 40 libras por lo menos, una de esas piedras que terminada la construcción de un edificio suelen quedar en algún rincón, junto a una pared. Habría levantado la piedra y entonces habría quedado al descubierto un hoyo. En ese hoyo habría depositado las joyas y el dinero. Luego habría vuelto a poner la piedra en su sitio y acercado un poco de tierra con el pie en torno alrededor. Luego me habría marchado y habría estado un año o dos o tres sin volver por allí, y ya podrían ustedes buscar al culpable. ¿Está usted loco? Exclamó Samiotov. Se acercó a Samiotov tanto como le fue posible y empezó a mover los labios sin pronunciar palabra. Así estuvo 30 segundos. Se daba perfecta cuenta de lo que hacía, pero no podía dominarse. La terrible confusión temblaba en sus labios como días antes, atrás del cerrojo de la puerta y estaba a punto de escapársele. ¿Y si yo fuera el asesino de la vieja y de Lisbeth? Preguntó e inmediatamente volvió a la realidad. ¿Es posible? Preguntó en un imperceptible susurro. Confiese que se lo ha creído, dijo en un tono frío y burlón. ¿Verdad que sí? Confiéselo. Nada de eso, replicó vivamente Samiotov. No lo creo en absoluto, y ahora menos que nunca. Ha caído usted, muchacho. Ya le tengo. Usted no ha dejado de creerlo, pero por poco que sea, puesto que dice que ahora lo cree, moins que jamás. No, no, exclamó Samiotov, visiblemente confundido. Yo no le he creído nunca. Ha sido usted, confiéselo, el que me ha atemorizado para inculcarme esta idea. ¿Entonces no lo cree usted? ¿A que no se acuerda de lo que hablaron ustedes cuando salí de la comisaría? Además, ¿por qué el teniente Pólvora me interrogó cuando recobré el conocimiento? Se levantó, tomó su gorra y gritó al camarero. ¿Cuánto le debo? 30 kopecks, dijo el muchacho, que acudió a toda prisa. Toma, y 20 de propina. Mire, mire cuánto dinero, continuó mostrando a Samiotov su temblorosa mano llena de billetes, billetes rojos y azules, 25 rublos en billetes. ¿De dónde las saqué? ¿Y estas ropas nuevas? ¿Cómo han llegado a mi poder? Usted sabe muy bien que yo no tenía un kopek. Lo sabe porque interrogó a la patrona. De esto no me cabe duda. ¿Verdad que le ha interrogado? En fin, basta de charla. Hasta más ver. Encantado.
y salió del establecimiento presa de una sensación nerviosa y extraña en la que había cierto placer desesperado. Al quedarse solo, Samiotov no se movió de su asiento. Allí estuvo largo rato pensativo. Raskolnikov había trastornado todas sus ideas sobre cierto punto y fijado definitivamente su opinión. Ilia Petrovich es un imbécil, se dijo. Apenas puso los pies en la calle, Rasumijine vio a Raskolnikov que se disponía a entrar en el salón de té. Estaban a un paso de distancia el uno del otro y aún no se habían visto. Cuando al fin se vieron, se miraron de pies a cabeza. Rasumijine estaba estupefacto, pero de súbito una ira ciega brilló en sus ojos. ¿Con qué estabas aquí?, vociferó. El hombre saltó de la cama y se escapó. Y yo buscándote, hasta debajo del diván, hasta en el granero. Estuve a punto de pegarle a Anastasia por culpa tuya, y miren ustedes de dónde sale. Rodia, ¿qué quiere decir esto? Di la verdad. Pues esto quiere decir que estoy harto de todos ustedes, que quiero estar solo, repuso con calma Raskolnikov. Pero si apenas puedes tenerte en pie, tienes los labios blancos como la cal, y ni fuerzas te quedarán para respirar. Estúpido, ¿qué haces en el Palacio de Cristal? Dímelo. Déjame en paz, dijo Raskolnikov tratando de pasar por el lado de su amigo. Esta tentativa enfureció a Razumihine, que apresó por un hombro a Raskolnikov. ¿Que te deje después de lo que has hecho? No sé cómo te atreves a decir una cosa así. ¿Sabes lo que voy a hacer? A tomarte debajo del brazo como un paquete, llevarte a casa y encerrarte. Óyeme, Razumihine, empezó a decir Raskolnikov en voz baja y con perfecta calma. ¿Es que no te das cuenta de que tu protección me fastidia? ¿Qué interés tienes en sacrificarte por una persona a la que molestan tus sacrificios e incluso se burla de ellos? Y te aseguro que todo esto perjudica mi curación, pues estoy continuamente irritado. Hace poco Zosimov se marchó para no mortificarme. Déjame tú también, por el amor de Dios. Había pronunciado las primeras palabras en voz baja, feliz ante la idea del veneno que iba a derramar sobre su amigo, pero acabó por expresarse con una especie de delirante frenesí. Después soltó el brazo de su amigo. Vete al diablo, dijo con un gesto de preocupación. Espera, escucha, quiero decirte que tú y todos los de tu calaña, desde el primero hasta el último, son unos vanidosos y unos charlatanes. Cuando sufren una desgracia o los acecha un peligro, lo incuban como incuba la gallina sus huevos, y ni siquiera en este caso se encuentran a ustedes mismos. Ninguno de ustedes me inspira confianza. Lo primero que les preocupa en todas las circunstancias es no parecerse a ningún otro ser humano. Raskolnikov se dispuso a girar sobre sus talones. Razumihine le gritó, más indignado todavía. Escúchame hasta el final. Ya sabes que hoy estreno una nueva habitación. Mis invitados deben de estar ya en casa, pero dejé allí a mi tío para que los atienda. Pues bien, si tú no fueras un imbécil, un verdadero imbécil, un idiota de marca mayor, un simple imitador de gentes extranjeras. Oye, Rodia, yo reconozco que eres una persona inteligente, pero idiota a pesar de todo. Pues si no fueses un imbécil, vendrías a pasar la velada en nuestra compañía, en vez de gastar las suelas de tus botas yendo por las calles de un lado a otro. ¿Vendrás? No, no lo creo, gritó Rasumijin impaciente. Tú no puedes saber que no irás. No puedes responder de tus actos y además no entiendes nada. Edificio Pochnikov, tercer piso, no lo olvides. Sí, continúa así. Un día te dejarás azotar por pura caridad. Yo le cortaré las orejas al que muestre tales intenciones. Edificio Potchinkov, número 47, departamento del funcionario Babuchkine. No iré, Ratsumihine. Y Raskolnikov dio media vuelta y empezó a alejarse. Pues yo creo que sí vendrás porque te conozco. Oye, ¿estás aquí, Samiotov? Sí. ¿Hablaron? Sí. ¿De qué? Bueno, no me lo digas si no quieres. Vete al diablo. Potchnikov, 47, Babuchkine. No lo olvides. Raskolnikov llevó a la Sadovia, dobló la esquina y desapareció. Ratsumihine le había seguido con la vista. Estaba pensativo. Al fin se cogió de hombros y entró en el establecimiento. Ya en la escalera se detuvo. Que se vaya al diablo, murmuró. Habla como un hombre cuerdo y sin embargo... Pero qué imbécil soy.
¿Acaso los locos no suelen hablar como personas sensatas? Esto es lo que me parece que teme Zosimov. Y se llevó el dedo a la sien. ¿Y qué ocurrirá si no se le puede dejar solo? Es capaz de tirarse al río. He hecho una tontería. No debí dejarlo. Echó a correr en busca de Raskolnikov, pero este había desaparecido sin dejar rastro. Razumihine regresó al Palacio de Cristal para interrogar cuanto antes a Samiotov. Raskolnikov se había dirigido al puente de... Se internó en él. Se acordó en el... Se acodó en el pretil y su mirada se perdió en la lejanía. Luego fijó la vista en las aguas negras del canal y quedó absorto, en atenta contemplación. De pronto una serie de círculos rojos empezaron a danzar ante sus ojos. Las casas, los transeúntes, los malecones empezaron también a danzar y girar. De súbito se estremeció. Una figura insólita, horrible, que acababa de aparecer ante él, le impresionó de tal modo que no llegó a desvanecerse. Había notado que alguien acababa de detenerse cerca de él, a su derecha. Se volvió y vio a una mujer con un pañuelo en la cabeza. De improviso puso en el pretil el brazo derecho, levantó la pierna del mismo lado, saltó la baranda y se arrojó al canal. El agua sucia se agitó y cubrió el cuerpo de la suicida, pero solo momentáneamente, pues enseguida reapareció y empezó a deslizarse al suave impulso de la corriente. ¡Se ha ahogado! ¡Se ha ahogado! Gritaban por de todas partes. Acudía la gente, las dos orillas se llenaron de espectadores. La multitud de curiosos aumentaba en torno a Raskolnikov y le prensaban contra el pretil. Señor, pero si es Afrosiniuchka, dijo una voz. Señor, sálvala. Hermanos, almas generosas, sálvenla. Una barca, gritó otra voz, pero no fue necesario. Un agente de la policía bajó corriendo las escaleras que conducían al canal, se quitó el uniforme y las botas y se arrojó al agua. Sacaron del canal a la víctima y la depositaron en las gradas de piedra. La mujer volvió muy pronto en sí, se levantó, lanzó varios estornudos y empezó a escurrir sus ropas, con gesto estúpido y sin pronunciar palabra. Virgen Santa, gimoteó la misma voz de antes, esta vez al lado de Afro, Afrosiniuchka. Se ha puesto a beber. Hace poco intentó ahorcarse, pero la descolgaron a tiempo. Hoy me fui a hacer mis cosas, encargando a mi hija de vigilarla, y ya ven ustedes lo que ha ocurrido. Es vecina nuestra, ¿saben? Vecina nuestra. Vive aquí mismo, 2 casas después de la esquina. Raskolnikov asistía a esta escena con una extraña sensación de indiferencia, de embrutecimiento. Hizo una mueca de desaprobación y empezó a gruñir. Esto es repugnante. Arrojarse al agua no vale la pena. No pasará nada. Es tonto ir a la comisaría. Samiotov no está allí. ¿Por qué? Las comisarías están abiertas hasta las 10. Se volvió de espaldas al pretil. Se apoyó en él y lanzó una mirada en todas direcciones. Bueno, vayamos, se dijo, y dejando el puente se dirigió a la comisaría. Tenía la sensación de que su corazón estaba vacío y no quería reflexionar. Ya ni siquiera sentía angustia. Un estado de apatía había reemplazado a la exaltación con que había salido de casa, resuelto a terminar de una vez. Para dirigirse a la comisaría tenía que avanzar derecho y doblar a la izquierda por la segunda travesía. Inmediatamente encontraría lo que buscaba, pero al llegar a la primera esquina se detuvo, reflexionó un momento y se internó en la callejuela. Luego recorrió 2 calles más, sin rumbo fijo, con el deseo inconsciente de ganar unos minutos. Iba con la mirada fija en el suelo. De súbito experimentó la misma sensación que si alguien le hubiera murmurado unas palabras al oído. Levantó la cabeza y advirtió que estaba en la puerta de aquella casa, la casa a la que no había vuelto desde aquella tarde. Un deseo enigmático se apoderó de él. Raskolnikov cruzó la entrada y se creyó obligado a subir al cuarto piso del primer cuerpo del edificio, situado a la derecha. La escalera era estrecha, empinada y oscura. Raskolnikov se detenía en todos los rellanos y miraba con curiosidad a su alrededor. Al llegar al primero vio que en la ventana faltaba un cristal. Entonces estaba, se dijo, y poco después
Este es el departamento del segundo donde trabajaba Nicolás y Mitri. Ahora está cerrado y la puerta pintada. Sin duda ya está habitado. Luego el tercer piso y enseguida el cuarto. Este es. Raskolnikov tuvo un gesto de estupor. La puerta del piso estaba abierta y en el interior había gente, pues se oían voces. Esto era lo que menos esperaba. El joven vaciló un momento, después subió los últimos escalones y entró en el piso. Lo estaban remozando, como habían hecho con el segundo. En él había dos empapeladores trabajando, cosa que le sorprendió sobremanera. No podría explicar el motivo, pero se había imaginado que encontraría el piso como lo dejó aquella tarde. Incluso esperaba, aunque de un modo impreciso, que encontrara los cadáveres en el entarimado. Pero en vez de esto veía paredes desnudas, habitaciones vacías y sin muebles. Cruzó la habitación y se sentó en la ventana. Al parecer los empapeladores se habían retrasado. De aquí no se apresuren a enrollar los restos de papel para volver a sus casas. Sin prestar atención a la entrada, Raskolnikov otra vez. Al parecer los empapeladores se habían retrasado. De aquí que se apresurasen a enrollar los restos del papel para volver a sus casas. Sin prestar apenas atención a la entrada de Raskolnikov, siguieron conversando. Él se cruzó de brazos y se dispuso a escucharlos. Raskolnikov se levantó y pasó a la habitación contigua, aquella en donde había estado el arca, la cama y la cómoda. Sin muebles le pareció ridículamente pequeña. El papel de las paredes era el mismo. En un rincón se veía el lugar ocupado anteriormente por las imágenes santas. Después de echar una ojeada por toda la pieza, volvió a la ventana. El obrero de más edad se quedó mirándole. ¿Qué desea usted? Le preguntó de pronto. En vez de contestarle, Raskolnikov se levantó, pasó al vestíbulo y empezó a tirar del cordón de la campanilla. Era la misma. La reconoció por su sonido de hojalata. Se estremecía cada vez que tiraba del cordón y hablaba y hallaba en ello un placer cuya violencia iba en aumento. Pero, ¿qué quiere usted? ¿Y quién es? Le preguntó el empapelador de más edad yendo hacia él. Raskolnikov volvió a la habitación. Quiero alquilar este departamento, repuso, y es natural que desee verlo. De noche no se visita los pisos, además tiene que subir acompañado del portero. Veo que han lavado el suelo. ¿Van a pintarlo? ¿Queda alguna mancha de sangre? ¿De qué sangre? Aquí mataron a la vieja y a su hermana. Allí había un charco de sangre. Pero, ¿quién es usted? ¿Quieres saberlo? Ven conmigo a la comisaría. Allí lo diré. Los dos trabajadores se miraron con expresión interrogante. Ya es hora de que nos vayamos, dijo el mayor. Incluso nos hemos retrasado. Vámonos, Alyosha, tenemos que cerrar. Entonces vamos, dijo Raskolnikov. Fue el primero en salir. Después empezó a bajar lentamente de la escalera. Hola, portero, exclamó cuando llegó a la entrada. En la puerta había varias personas mirando a la gente que pasaba. Los dos porteros, una mujer, un burgués en bata y otros individuos. Raskolnikov se fue derecho a ellos. ¿Qué desea? Preguntó uno de los porteros. ¿Has estado en la comisaría? De allí vengo. ¿Qué desea usted? ¿Están todavía los empleados? Sí. ¿Está el ayudante del comisario? Hace un momento estaba, pero ¿qué desea? Raskolnikov no contestó, quedó pensativo. Ha venido a ver el piso, dijo el empapelador de más edad. ¿Qué piso? El que nosotros estábamos empapelando. Dijo que por qué han lavado la sangre, que allí se ha cometido un crimen y que él vino para alquilar una habitación. Casi rompe el cordón de la campanilla a la fuerza de tirones. Después dijo, vamos a la comisaría, allí lo contaré todo, y bajó con nosotros. El portero miró atentamente a Raskolnikov. En sus ojos había una mezcla de curiosidad y recelo. Bueno, pero ¿quién es usted? Soy Rodion Romanovich Raskolnikov, ex estudiante, y vivo en la calle vecina, edificio Schill, departamento 14. Pregunta al portero, ¿me conoce? Raskolnikov hablaba con indiferencia y estaba pensativo. Miraba obstinadamente la oscura calle y ni una sola vez dirigió la vista a su interlocutor. Diga, ¿para qué ha subido al piso? Quería verlo. Pero si en él no hay nada que ver, lo mejor es llevarlo a la comisaría, dijo de pronto el burgués. Raskolnikov le miró por encima del hombro, lo observó atentamente y dijo sin perder la calma ni salir de su indiferencia.
Vamos. Pero, ¿qué quiere usted? Exclamó de nuevo el portero, que empezaba a enfadarse de verdad. ¿Con qué derecho viene usted a molestarnos? ¿Es que tienes miedo de ir a la comisaría? Le preguntó Raskolnikov en son de burla. Es un vagabundo, opinó la mujer. ¿Para qué discutir? Dijo el otro. Vamos, fuera de aquí. Desde luego, es un vagabundo. ¿Has oído? ¡Largo! Y tomando a Raskolnikov por un hombro, lo echó a la calle. Raskolnikov se tambaleó, pero no llegó a caer. Cuando hubo recobrado el equilibrio, los miró a todos en silencio y continuó su camino. ¿Voy o no voy? Se preguntó Raskolnikov, deteniéndose en medio de una callejuela y mirando a un lado y a otro como si esperase un consejo. De súbito distinguió a lo lejos, a unos 200 metros aproximadamente, al final de una calle, un grupo de gente que vociferaba. En medio de la multitud había un coche del que partía una luz mortecina. ¿Qué será? Se preguntó. Dobló a la derecha y se dirigió al grupo. Se aferraba al menor incidente que pudiera retrasar la ejecución de su propósito, y al darse cuenta de ello, sonrió. Su decisión era irrevocable. Transcurridos unos momentos, todo aquello habría terminado para él. Este capítulo estuvo largo, largo, largo. Pero bueno, al fin terminamos. Ya vamos un cuartito de este libro. Vamos a empezar el capítulo 7, la siguiente lectura. Pero por hoy aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias por acompañarme. Que tengan muy bonita noche, muy bonito día. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.